Capítulo 7. El delito de inactividad. Hace medio siglo, los Stone Lake se mudaron al oeste y se establecieron en Hot Springs. La esposa acababa de ser heredera de unos pocos miles de dólares, los cuales, con inusitada previsión, se invirtieron en propiedades suburbanas. Señor Stone Lake era un hombre corpulento, a una generación de distancia de Inglaterra, activo, y notablemente de tipo nervioso. Era laborioso, prácticamente económico, decidido. Estas cualidades lo mantuvieron en el lugar de la astucia. A partir de su pequeño comienzo, se convirtió rápidamente rico como comerciante de bienes raíces. El señor Stone Lake era un hombre generoso comedor. Sus comidas eran verdaderamente sencillas en variedad, pero lujosas en su calidad y riqueza. Carne asada de primera calidad, patatas fritas, gofres y los pasteles a la plancha le suministraban calor, energía y avoir du pays. Él de repente dejó de comer a los 58 años, hubo una hemorragia cerebral una noche. Sus restos pesaban 195. La esposa era una cómoda mezcla de irlandés e inglés. Su gente eran tan ahorrativos que no tenía más que una educación de escuela común. Ella fue hija única, su laboriosa madre la dejó ir por el camino de los más pequeños resistencia, y estábamos rastreando la responsabilidad de la criminalidad detrás de nuestra tragedia, probablemente se citaría a la madre de la señora Stone Lake como el culpable. La forma de menor resistencia suele ser bastante fácil. Y se mantiene dentro del Valle de la Indulgencia. Por lo tanto, la señora Stone Lake no trabajaba en nada, era una verdadera ayudante de su marido, en él y como él, engordó, y desde la mitad de su vida se contoneó con ella 180 libras. Era supersticiosamente muy religiosa, con el tipo de religión que se estremece ante la idea de perderse servicio dominical por la mañana o no ser un asistente pasivo en las reuniones periódicas de la Sociedad de Ayuda a la Iglesia. Prácticamente, los paganos se les enseñó la civilización americana, y ella misma estaba segura suntuosas reservas en la gloria por generosas donaciones a las diversas sociedades misioneras. La única prueba real a la que se enfrentó esta mujer fue el nacimiento de Enrique, su primer hijo. Estaba muy enferma y sufría mucho. El instinto maternal centraba en este muchacho la plenitud de su devoción, una devoción que nunca se desvió ni vaciló, una devoción que se convirtió en un servilismo que se olvidaba a sí mismo. John llegó casi desapercibida 3 años después, predestinada a ser esto secuaz del hermano mayor mientras permaneció en casa. John desarrollado. La educación no figuraba en el programa de los Stone Lake, por lo que John se detuvo después de su primer año en la escuela secundaria, pero fue enérgico, y a través del servicio Henry había aprendido a trabajar. A los 20 años casado, abandonó el techo familiar y comenzó su vida por sí mismo en la cercana metrópoli, se convirtió en un exitoso comerciante de carbón. El pequeño Henry Stone Lake habría emocionado el corazón de cualquier madre con orgullo. Tenía todas las cualidades que un bebé perfecto debería tener, y se convirtió en un chico grande y guapo, sano y fuerte. Su carácter era la envidia de las madres vecinas. Ni era la dulce bondad de la inercia, porque era mental y emocionalmente rápido y receptivo por encima de la promedio. Consentido por su madre desde el principio y siempre prefería a su hermano, nunca reconoció el deber como deber. Este joven la vida era inocente de todo lo que sugiriera rutina. Orden para él fue un suceso o, por supuesto, un resultado de la muerte de su madre o de John esfuerzos. Los detalles necesarios para la pulcritud nunca se permitieron perturbar su tranquilidad ni interferir en sus impulsos. Los Stone Lake. La casa era una pila generosa, localmente magnífica, pero la de nuestro joven vástago bien, la habitación delantera era perennemente un desorden. Desde su nacimiento, Henry nunca le enseñaron los rudimentos de la responsabilidad. Su niñez, sin embargo, no dejaba de ser atractivo. Había heredado una gran cantidad de vitalidad y fue protegida de decepciones o irritaciones por las muchas comodidades que la devoción y la riqueza de una madre pueden arreglar y proporcionar. Su memoria era superior. El muchacho heredó no solo una físico excepcional, pero habilidad mental que hizo que sus primeros estudios demasiado fácil para sugerir alguna objeción de su parte. De hecho, se interesó activamente en gran parte de su trabajo escolar y le fue bien sin el gasto consciente de energía. Se mostró poca discriminación en los arreglos para su educación superior.
Aún así, llegó a un popular Western Boys Academy, bastante dudoso en su propia mente en cuanto a cuán grande sería el lugar que ocuparía bajo el sol, con su madre y John de vuelta a casa. Bastante groseramente atacados fueron algunos de sus hábitos despreocupados, y el considerable ridículo de ciertas fuentes decidió rápidamente su elección de acompañantes. Fue la desgracia del joven Stone Lake que en esta época de su desarrollo se situó donde el dinero podía comprar inmunidades y atraer amistades aparentes. Era de buena calidad apariencia, y debería haber hecho todo lo posible por el centro de la academia equipo de fútbol, siendo el chico más grande, pesado y fuerte de la escuela. Pero un día en el fútbol es la suma de su historia futbolística. Los días de la academia transcurrieron en buenas proporciones, la popularidad comprada por su libertad de bolsillo y buena camaradería, y mucha lectura, que siempre disfrutó y que, con su buena memoria, le hizo inusualmente bien informado. Las finales, incluso en esta academia, exigían esfuerzo, que, con Henry, no llegó, por lo que regresó a su casa sin su diploma. Este incidente lo decidió a no intentar ir a la universidad, así que durante un año volvió a disfrutar de las indulgencias de la vida hogareña. Suyos los intereses comerciales de su padre no tenían ningún atractivo para él, pero los intereses personales influencia de un joven médico, con sus vívidos relatos de la Facultad de Medicina experiencias, y la lucha interior de una ambición nunca reconocida, con algunas sugerencias fortuitas de su madre, lo determinó a estudiar medicina. En esta época todavía se podía obtener un título de médico en algunas escuelas al cabo de 2 años de asistencia. Henry eligió una universidad de Tennessee que, por razones que hace tiempo dejaron de existir, una institución lo que prácticamente garantizaba diplomas. Aquí, después de 3 años cómodos, se transformó en Doc Stone Lake. A los 25, Doc pesó 240, y regresó a casa para otro periodo de descanso. No abrió una oficina, ni lo hizo nunca iniciar el ejercicio de su profesión. Durante los siguientes 5 años, vivía en su casa, durmiendo y leyendo hasta las 2 de la tarde, su madre llevando el desayuno y el almuerzo a su habitación. Las últimas horas de la tarde y las tardes que pasaba en los vestíbulos de los hoteles y en las habitaciones de la piscina, donde estaba siempre bienvenidos por un montón de deportes. Popular a través de su pequeño prodigios, él, a los 30 años, poseía una reputación más que local por la completitud de su variedad de historias lascivas, la memoria y el instinto social innato fueron aquí utilizados con éxito. Doc pesaba ahora 285, comía mucho, hacía ejercicio ninguno, y era el silencioso propietario de una sala de billar, detestable incluso en esta ciudad abierta de par en par. A los 12 años había empezado a fumar cigarrillos. A los 20 los fumaba día y noche. Toda la familia bebía cerveza, pero, curiosamente, las ganas porque el alcohol nunca se desarrolló con él. Sin embargo, a los 30 años comenzó a actuar curiosamente, y se pensaba que estaba bebiendo. A menudo ahora no volvía a casa por la noche y con frecuencia lo encontraban muerto dormido en una de sus mesas de billar. Había arreglado una habitación donde lo movería a dormir. Se desarrolla una moda para los rifles pequeños hasta que finalmente tuvo más de 20 de diferentes marcas en su guarida y pasé muchas noches vagando por los callejones, disparando a ratas y vagabundos gatos. Comer se convirtió en una obsesión. Invadieron su habitación y con frecuencia se despiertan de repente y vacían la primera pistola que alcanzó a sus formas imaginarias, para gran inquietud de los vecinos. Una noche, él salió de su lugar, comenzó a disparar salvajemente de un lado a otro de la calle y corriendo de un lado a otro en un frenesí. No hay un único guardián de la paz presumía de interferir con su hilaridad, y 2 de los 6 que vinieron en la patrulla había descartado la acción para una profunda contemplación antes de lo encerraron a salvo como borracho. El asunto se mantuvo en silencio, ya que correspondía a la prominencia de los Stone Lakes. A la devoción de su madre se añadía ahora el miedo, y ella respondía libremente a sus demandas de fondos. No hubo más brotes, pero él sí obviamente volviéndose irresponsable, y las influencias finalmente aseguraron el consentimiento de la madre para llevarlo a una institución especial en otro estado. Esto se llevó a cabo discretamente gracias a la cooperación de la familia médico, que logró drogar al pobre Doc para que cayera en la inercia pacífica.
Estaba legalmente comprometido con una institución facultada para usar constructiva, y durante 4 meses se benefició de la única sana educación que su miserable vida había conocido jamás. Aquí descubrió que había estado usando cantidades de codeína y cocaína, contra la venta, contra la cual no había entonces restricciones. Insólito había su equipo físico, sus indulgencias sin control de nadie, sentimiento, restricción, la pena de la inactividad estaba cumpliendo una exacción horrible, una exacción que solo podía ser embotada por la droga. En la flor de lo que debería haber sido la edad adulta, la de este desafortunadamente, tal como lo reveló a las autoridades de la institución durante sus días de un malestar forzado sin drogas, era un pozo negro sucio. Maldiciones y imprecaciones, viles y viciosas, fueron vomitadas en respuesta a cada dolor. Su hermano, sus médicos, su madre fueron execrados durante días, casi sin cesar. He aquí un hombre sin principios. A medida que se convirtió en más cómodo, físicamente, se volvió más decente, y más tarde las tendencias naturales y sociales comenzaron a reaparecer de manera atractiva. Al cabo de 4 meses, el paciente estaba forzosamente mucho mejor. Él luego logró inducir a su madre para que lo dejara en libertad condicional. Se hicieron muchas promesas justas. Durante meses iba a tener un asistente como acompañante. Su madre, creyéndole bien, consintió, después de asegurar su promesa por escrito de regresar para recibir tratamiento. Habrá una recaída en sus viejos hábitos. Como evidencia la decadencia de su carácter, estas justas promesas fueron hechas sin la menor intención de que se mantenieran. La primera ciudad importante alcanzada después de cruzar la frontera estatal, su comportamiento cambió. Más allá de la autoridad judicial del estado en el que había sido internado, se encontraba libre, y él lo sabía. Con unas pocas palabras consignó a su ahora indefenso a las regiones sulfurosas, y solo tomaba el tren en el lado opuesto dirección desde casa. Durante varios meses se dedicó a los ritmos. Con sus conocimientos médicos y, advertido por sus recientes experiencias, fue capaz de ajustar sus dosis para evitar caer en manos de las autoridades. La débil madre nunca se negó a cumplir con sus reclutamientos. 6 meses más tarde, un grave ataque de neumonía hizo que la enviaran a buscar, y cuando pudo viajar, ella lo llevó de regreso a la casa que tenía apóstatas. Durante más de 10 años, Doc Stoneley ha vivido con su madre, una recluso, un naufragio empapado de morfina. A veces se le puede ver en un parque cerca de su casa, sentados durante horas inertes, o rastreando automáticamente figuras en la grava con su bastón, sin notar a nadie, desaliñado, casi repelente. Todavía es lo suficientemente astuto como para asegurar la morfina en violación de la ley. Tarde o temprano el Departamento de Ingresos recortará de su suministro. Va a la deriva, como un cascabel putrefacto de virilidad, inconscientemente acercándose a los horrores de una realidad sin drogas. La profundidad de la degradación de este hombre puede tentarnos a sentir que fue defectuoso, pero un análisis preciso de su vida no revela ninguna deficiencia, salvo la reprensible formación que hizo posible sus años de indolencia física y mental.